Jae. Hoy les voy a contar uno de los casos policiales más tristes y manipulados que hay. Joe Arridi fue un joven estadounidense conocido por haber sido falsamente acusado, condenado injustamente, y erróneamente ejecutado para el 1936 por la violación y asesinato de Dorothy Drain, una niña de 15 años en Pueblo, Colorado. Fue manipulado por la policía para que hiciera una confesión falsa debido a sus discapacidades mentales. Arridi tenía una discapacidad mental grave y tenía 23 años cuando fue ejecutado el 6 de enero de 1939. Joe Arridi nació en 1915 en Pueblo, Colorado, hijo de Mary y Henry Arridi, inmigrantes recientes de Siria que buscaban trabajo. Henry tomó un trabajo en una importante acería en Pueblo y se enteró de que estaba contratando trabajadores. Arridi llegó tarde para comenzar a hablar cuando era niño y nunca habló en oraciones de más de unas pocas palabras. Después de que asistió a un año en la escuela primaria, su director les dijo a sus padres que lo dejaran en casa, afirmando que no podía aprender. Después de perder su trabajo unos años más tarde, su padre apeló a sus amigos para que lo ayudaran a encontrar un lugar para su hijo. Arridi fue admitido a la edad de 10 años en la Escuela de Capacitación y Hogar del Estado para Defectos Mentales en Grand Junction, Colorado, donde vivió intermitentemente hasta convertirse en un joven adulto. Tanto en su vecindario como en la escuela, a menudo fue maltratado y golpeado por sus compañeros. Dejó la escuela y se subió a los vagones de carga para salir de la ciudad, terminando a la edad de 21 años en las vías férreas de Cheyenne, Wyoming, a fines de agosto de 1936. El 14 de agosto de ese año, 2 niñas de la familia Drain fueron atacadas mientras dormían en su casa en Pueblo, Colorado. Tanto Dorothy, de 15 años, como su hermana Barbara Drain, de 12, fueron apaleadas por un intruso con lo que se creía que era un hacha. Dorothy también fue violada. Ella murió por el ataque de hacha, mientras que Barbara sobrevivió. El 26 de agosto del 1936, Joe Arridi fue arrestado después de ser sorprendido deambulando por las vías férreas. El alguacil del condado, George Carroll, estaba al tanto de la búsqueda generalizada de sospechosos en el caso de asesinato del ataque a las Drain. Cuando Joe reveló al ser interrogado que había viajado por Pueblo en un tren después de salir de Grand Junction, Colorado, Carroll comenzó a interrogarlo sobre el caso de las Drain. Carroll dijo que Arridi le confesó: «Espera un minuto, hay algo que no cabe, ¿no lo creen? Se supone que Joe tenía problemas y le costaba asimilar las cosas. ¿Cómo sería capaz de abusar y luego matar a una niña con un hacha? No podría ser que fue obligado a confesar. De todas formas, estamos hablando de 1936. La presunción de inocencia estaba bastante manchada en esos tiempos, y costaba bastante que después de una confesión puedan liberarte, y si hablamos de que fue obligado, no sería nada raro que le dijeran que él fue el asesino y le obligaran a asumir ese delito. Pero continuemos. Cuando el sheriff Carroll se puso en contacto con el jefe de policía de Pueblo Arthur Grady sobre Arridi, se enteró de que ya habían arrestado a un hombre considerado el principal sospechoso: Frank Aguilar, un trabajador de México. Aguilar había trabajado para el padre de las niñas Drain y fue despedido poco antes del ataque. Se recuperó una cabeza de hacha de la casa de Aguilar. Pero el sheriff Carroll afirmó que Arridi le dijo varias veces que había estado con un hombre llamado Frank en la escena del crimen. Frank Aguilar luego confesó el crimen y le dijo a la policía que nunca había visto ni conocido a ese tal Joe Arridi. Aguilar también fue declarado culpable de la violación y asesinato de Dorothy Drain y condenado a muerte. Después de ser transportado a Pueblo, según los informes, Arridi confesó nuevamente. Y quienes sabían que lo peor podría pasar pasó. Arridi fue condenado a muerte, en gran parte debido a su confesión falsa. Los estudios realizados desde entonces han demostrado que las personas con capacidad mental limitada son más vulnerables a la coacción durante el interrogatorio y tienen una mayor frecuencia de hacer confesiones falsas. No hubo evidencia física en su contra. Barbara Drain, la hermana sobreviviente, había testificado que Frank Aguilar había estado presente en el ataque, pero no Joe. Podía identificar a Aguilar porque había trabajado para su padre. Antes de llegar a la conclusión del video, un pequeño espacio publicitario.
que podamos llegar a ver que él pasó con miedo y siendo abusado con sus compañeros, parecían esos criminales los únicos capaces de entender la situación y hicieron que Joe pasara los últimos meses de vida en tranquilidad y disfrutando de su vida. Finalmente Joe murió, pero en su último día de vida pudimos rescatar ciertas cosas, como esta imagen, donde vemos a Joe entregando un tren que tenía a uno de los criminales y compañero de Arridy. Junto a esto, como ya es tradición, se le dijo que podía pedir lo que quisiera como última comida. Claro, al ver que podía pedir lo que quisiera, se emocionó tanto que pidió helado, demasiado helado. Tanto que guardó de ese helado para después de su ejecución. Y ante todo esto, se le veía feliz pasando por el conocido corredor de la muerte junto a los guardias que le escoltaban. Le sonreía sin miedo a lo que pronto iba a suceder. Esta historia nos muestra lo corrompidas que pueden estar las personas, y cómo de manipulados pueden estar los casos de este tipo. Si les gustó la edición y desean que la mantenga, no duden en decirlo. Dicho esto, me despido. Bye.